1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, ¿todo bien? Sube, es todo bien. Bueno chicos, los que no han venido a las últimas clases, nosotros ya hemos empezado a ver el tema de Israel dentro de la profecía bíblica. Y antes de comenzar quiero agradecerle mucho al hermano Mauro Cero por las extraordinarias palabras que él nos dice en el foro, por los comentarios. Realmente nos ha estimulado mucho con sus palabras y me siento muy contento de que en todo el mundo a muchas personas les estén sirviendo mucho los estudios que estamos dando y que tanto sacrificio nos están costando, ¿sí? Poder presentarlos. Le damos muchas gracias también a la hermana Lili B, al hermano Pepe Palacios que también nos sigue y al resto de los hermanos que constantemente nos están escribiendo para comunicarse con nosotros. Hermanos, nosotros hemos entrado a ver todo lo que tiene que ver con Daniel capítulo 11 y como se habrán dado cuenta, continuamos con el tema de Israel en la profecía. Le voy a pedir por favor que no se pierdan los temas que vamos a dar porque estoy haciendo investigaciones con respecto a este tema y hay cosas terribles, hermanos, para predicar con respecto a todas las naciones de Medio Oriente. Estuve haciendo investigaciones y bueno, cabe destacar que todo eso cuesta plata, cuesta dinero, hermanos. Cuesta dinero el internet, cuesta dinero los CD, cuesta dinero los DVD, cuesta dinero la impresión, hemos imprimido muchas páginas, cuesta dinero cargar el cartucho de la tinta, pero gracias a Dios Él nos ha estado bendiciendo mucho con eso. Pero debo decirles que no tan solamente cuesta lectura y oración, sino también dinero, hermanos. Y le damos gracias a todos los hermanos que nos están apoyando económicamente en este ministerio, con la tecnología, con los útiles, con las cosas electrónicas para el estudio. Muchas gracias y muy agradecidos a todos ellos y que Dios también les pague 7 veces a todas aquellas personas que han hecho misericordia con nosotros. Ahora, hermanos, tengan paciencia porque estas clases, al hacer estudios de profundización, hermanos, a mí me gusta fundamentar todo con Biblia y eso es lo que hace que yo sea un predicador aburrido. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de presentar Biblia y versículos bíblicos ya nos tornamos un poco aburridos. Pero somos muy buenos cuando tenemos que presentar el fundamento para que otros hermanos a su vez los presenten a otros. Entonces ahí quedamos contentos todos, porque cuando ustedes tienen que ir a fundamentar, dicen, no, pero él ha dado el versículo, él ha mostrado con el versículo. Entonces ahí ya quedamos tranquilos. Pero todo lo que yo estoy mostrando de Medio Oriente, hermanos, como se habrán dado cuenta, son un montón de textos, porque a la Biblia no se le escapó nada, hermanos, con respecto a lo que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente. No se le ha escapado nada. Y se van a sorprender con los estudios que yo les voy a dar más adelante, les voy a mostrar todo, hermano. Entonces, yo a veces me pongo mal y digo, si yo presento tanto fundamento bíblico, hermanos, no es que me quiera alabar, hermanos, pero en todo lo que yo he revisado en internet, soy el que más clases está dando de Daniel capítulo 11, para aclarar cada punto, cada nación, cada concepto, cada idea que hay en Daniel capítulo 11. Somos los que más clases estamos dando de Daniel 11, y a mí me gusta aclarar cada punto con respecto a eso. Y de pronto viene alguien y dice, no, el papado es el rey del norte, y te da 2 versículos, 2 citas del espíritu de profecía, y ahí terminó. Entonces yo digo, ¿qué está pasando en nuestro pueblo? ¿Cómo estamos interpretando la Biblia si damos tan poco fundamento bíblico, hermanos? Nosotros estamos viendo ahora Israel en la profecía, y el tema de hoy se llama, las catástrofes como juicios de Dios, parte 12W, Daniel 11, 41 y 45, y la restauración política y nacional de Israel. Entonces esto creo que sería, si no me equivoco, el punto 4 ya, el punto 4. Entonces yo tengo que seguir fundamentando una extraordinaria y maravillosa profecía, y las nuevas investigaciones que estuve haciendo, hermanos, imprimiendo, buscando en libros, buscando en comentarios, buscando en internet, buscando en todos lados, hermanos, son impresionantes las cosas que yo les voy a mostrar con respecto a Medio Oriente. Pero tenemos que fundamentar.
Entonces continuemos con el estudio y continuemos con la restauración política y nacional de Israel. Vamos, hermanos, a Lucas capítulo 21 para continuar viendo lo que el Señor Jesucristo había profetizado con respecto a la ciudad de Jerusalén. Tengan paciencia porque vamos a ver muchos versículos y van a ver cómo a Dios no se le escapó nada, hermanos, nada. Es perfecto el Señor en cada una de las profecías que Él muestra. En Lucas capítulo 21, versículos 20 y 24 dice así. El versículo 20 dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Y hermanos, qué lindo el versículo 24. Yo me gozo en el versículo 24. Y dice así, no por lo que le ha pasado a los judíos, hermanos, no van a entender eso. Me gozo en el sentido del conocimiento que trae el versículo, hermanos. Sí, porque ya tengo que aclarar porque he visto varios que se han reído. Versículo 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes para siempre. ¿Dice así? No. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Hermanos, el versículo 24 habla de dos cosas, y estamos repasando para los hermanos que han faltado las últimas clases, que este ya es el punto 4 que habla de la nación de Israel. Estamos viendo el punto 4 ahora. El versículo 24 habla de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano, y habla de la restauración de Israel en el tiempo del fin, si ustedes se dan cuenta. Eso es lo precioso de la Escritura. Habla de la caída de Jerusalén en el año 70 y de la restauración de Jerusalén en el año 1948 y 1967. 1948 se le devuelven las tierras, y en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, los judíos terminan de conquistar la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos islámicas. Entonces, en la Guerra de los 6 días, lo que hacen los judíos es terminar de conquistar parte de la Jerusalén, la parte oriental, que estaba dominada por los islámicos y palestinos, que hasta el año 1967 todavía estaba siendo pisoteada Jerusalén por los palestinos islámicos. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos en esa Guerra de los 6 días toman el pleno control y dominio de toda la Jerusalén vieja. Entonces la Jerusalén vieja ya no está bajo dominio gentil palestino, ni tampoco llega a ser pisoteada por los gentiles palestinos. Más específicamente, esta parte de Jerusalén estaba como parte de Jordania. De Jordania, exactamente. Entonces los judíos, muy bien, logran retomar eso, y ahí, en el año 1967, ahí sí se cumple que Jerusalén deja de ser hollada por los gentiles. Pero en el año 1948, los judíos reciben de nuevo sus tierras y surge el Estado de Israel, hermanos. Entonces, para mí, hermanos, el versículo 24 es impresionante. Para mí es impresionante porque Jesús estaba hablando de una manera poderosa que Jerusalén, la Jerusalén literal, la Jerusalén verdadera, la literal, la terrenal, no para siempre iba a ser pisoteada por los gentiles, no para siempre iba a ser dominada por los gentiles. Entonces, utilicemos un poco de lógica teológica, hermanos. Si iba a ser pisoteada por los gentiles, era porque la iban a dominar los gentiles, y no iban a estar los judíos ahí. Y lógicamente los judíos no estuvieron ahí porque los sacaron del cautiverio romano en adelante, los sacaron a todos los judíos de ahí y los enviaron cautivos a todas las naciones. Pero si yo utilizo la lógica teológica, digo, bueno, pero va a llegar un tiempo en que no va a ser pisoteada más por los gentiles, y para que no sea pisoteada más por los gentiles es porque los gentiles ya no van a tener dominio ahí, y si no van a tener dominio ahí es porque los judíos van a volver a estar en su tierra para que solamente los judíos tengan dominio ahí.
Hermano, hay que usar mucha lógica teológica para entender por qué Cristo dice esto en el versículo 24. Cuando uno lee claramente el versículo 24, habla de la caída de Jerusalén en el año 70 y de la restauración de Jerusalén en el año 1948 y 1967. O sea que aquellos que se burlaban del pueblo de Israel diciendo que ellos nunca más iban a volver a su tierra, nunca han leído bien el versículo 24. Por lo tanto, hermanos, esto es un caño y un palo para aquellos que menosprecian a los israelitas. Dios tenía profecías para el Israel literal. Hermanos, en la Biblia se habla de tres cosas. Se habla de la iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos, se habla de la nación de Israel a lo largo de todos los siglos, y se habla del resto de las naciones, hermanos. Y bueno, y un cuarto lugar, ¿de quién? De las iglesias apóstatas, que son el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo. No sé si me explico. Pero no se le escapa nada a la Biblia. Pero básicamente la iglesia, la nación de Israel, que son los judíos, y el resto de las naciones. De esas tres cosas habla la Biblia. Entonces, hermanos, qué lindo que es estudiar la Biblia, y si hubiésemos tenido ojo clínico para investigar las Escrituras, hubiera dicho, mira lo que dice Cristo. No para siempre Jerusalén iba a ser pisoteada por las gentes. Entonces debe ser que en algún momento los judíos van a retomar el dominio de esa ciudad. Y qué casualidad que se ha cumplido en la historia. ¿No será que este nazareno de los judíos tenía razón? Entonces, para aquellos hermanos que dicen, no hay nada profetizado con respecto a la nación de Israel, con respecto a la Jerusalén vieja, eso ya no importa, los judíos no importan, ya van a ver lo que yo les voy a mostrar en esta noche. Vamos a ver si importan o si no importan. Ahora vamos a ver eso. Vamos avanzando, hermanos. Entonces se profetizó la destrucción de Jerusalén, y está profetizada también en Lucas capítulo 19. Vamos rapidito, Lucas capítulo 19, que lo hemos leído el otro día, pero tenemos que repasarlo de nuevo. Lucas capítulo 19, versículo 11 al 14. Vamos rapidito, hermanos. Lucas capítulo 19, versículo 11 al 14, y dice así, presten atención. Vamos rápido, hermanos, porque tenemos varios textos para leer. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, y noten de nuevo una parábola que tiene que ver con Israel, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, o sea que va a estar relacionada esa parábola con Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Y dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Hablando de Cristo, versículo 13. Mas llamado 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Versículo 14. Empero sus ciudadanos, ¿sí?, le aborrecían. Si bien es cierto, el versículo 14 tiene varias aplicaciones, hermanos. Yo lo puedo aplicar al mundo, pero también se aplica a los falsos cristianos, y también se puede aplicar a la nación de Israel. ¿Y por qué yo digo que se puede aplicar a la nación de Israel? Porque el contexto lo permite. Y vamos a ver, versículo 14. Empero sus ciudadanos, los israelitas, le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Y qué dijeron cuando pusieron el título en la cruz de Cristo? Vino Poncio Pilato, Herodes, qué sé yo, los romanos, y pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos. En latín se pone INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces de pronto vienen los fariseos y dicen, no, ¿por qué pusiste rey de los judíos? Él se decía rey de los judíos, pero nosotros no queremos que él sea nuestro rey, y decimos que él no es nuestro rey. Entonces contesta Poncio Pilato, lo que es escrito y punto, ya está. O sea, por providencia divina, Dios había dispuesto que se escriba Jesús Nazareno, rey de los judíos, punto. Ahora noten, salteamos al versículo 26 al 28. Presten atención a lo que estamos leyendo. Versículo 26 al 28. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos,
traedlos acá y degolladlos delante de mí. ¿Y qué decía, hermanos? Conflicto de los siglos, que los judíos fueron degollados en el segundo cercamiento, en el año 70 después de Cristo, cuando vino el general Tito. Eran degollados. Ahora, versículo 28. Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea que todo el tema iba siendo relacionado con Jerusalén. Y si por si acaso hay alguien que dice acá que todavía no está convencido de lo que yo estoy diciendo, sigamos leyendo el contexto. Vamos a leer versículo 41 al 48. Sigue hablando del mismo tema. Noten que el versículo 28 dice, y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y a ver, veamos qué pasa cuando ha llegado a Jerusalén, para que entendamos la parábola de la cual él venía enseñando. Versículo 41 al 48. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oraciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas noten, hermanos, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hermanos, toda esa parábola que habla de destrucción y de degollarlos, también se aplica en profundidad a lo que tenía que ver con Jerusalén, porque él iba subiendo a Jerusalén, él iba a Jerusalén. Entonces hay que saber descifrar los mensajes escondidos que Dios tiene, pero hermanos, hay que tener discernimiento espiritual para entender las Escrituras. Si tú no tienes discernimiento espiritual, tú vas a leer la Escritura y no vas a entender qué es lo que el Señor está queriendo decir y qué tendencia está dejando en esos versículos. O sea, qué tendencia interpretativa está dejando en esos versículos. Y dice claro, solamente los espirituales entienden las cosas espirituales. El carnal no entiende, solamente el espiritual. Y ahí ya nos llegamos nosotros. Hay cosas que solamente pueden entender las personas espirituales. Pero esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y vamos rapidito. Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 al 65. Ya se había profetizado el castigo de Jerusalén en Deuteronomio capítulo 28. Estamos haciendo un repaso y ya nos metemos al tema donde hoy vamos a seguir fundamentando que hay un montón de profecías que se refieren a los judíos. Porque fíjense, hasta acá nomás, lo que yo les vengo mostrando hasta acá, hermanos, ya queda claro que hay profecías sobre los judíos literales y hasta hay profecía de la Jerusalén literal, de su destrucción y de su restauración. Y habla de Jerusalén. Jerusalén será destruida y pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Habla de la destrucción y su restauración. Queda claro, hermanos. Perdonando la expresión, está hecho para tontos. Y aún así hay gente que no tiene discernimiento espiritual y no entiende. Sigamos, vamos rapidito. Deuteronomio capítulo 28, versículo 63 al 65. Dice así, hermanos: y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien, o sea, sobre el pueblo de Israel, y para multiplicaros, así se gozará sobre vosotros para arruinaros y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra. ¿Qué es lo que le ha pasado a los judíos en el año 70? Que es el último cautiverio que ha habido.
y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Noten. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, haciendo referencia al cautiverio romano. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que allí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Hermanos, tristeza de alma, profetizando todo lo que le iba a pasar a los judíos. Ahora, hagamos comparación de texto. Vamos a Lucas capítulo 21 de nuevo. Vamos a Lucas capítulo 21. Hagamos comparación de texto con texto. En Lucas capítulo 21 leemos el versículo 24. Lucas capítulo 21, versículo 24 dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. Ahora volvamos a Deuteronomio capítulo 28. Volvamos a Deuteronomio capítulo 28. Y leemos el versículo 64. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Y dice así: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Si hacemos la comparación de texto, estamos viendo que concuerda perfectamente Moisés con Lucas, de que iban a ser esparcidos a todas las naciones. Ahora bien, para que entiendan un poco más por qué se dio el cautiverio romano en el año 70, seguimos viendo un poquito más las escrituras, porque el cautiverio romano también estaba profetizado en Levítico capítulo 26. Y sobre todo lo que iba a pasar con Jerusalén y las ciudades que estaban dentro de Jerusalén y las edificaciones que estaban dentro de Jerusalén. Vamos a Levítico capítulo 26. En Levítico capítulo 26, versículo 31 al 45. Y fíjense, hermanos, que estoy dejando que la Biblia poderosamente hable por sí misma. Ella no necesita que nadie la explique. La Biblia necesita que yo la estudie, no que la interprete. La Biblia se interpreta sola y se explica sola. En Levítico capítulo 26 leemos los versículos 31 al 45 y noten que aquí estaba profetizado lo que le iba a pasar, hermanos, en el cautiverio romano, y dice así: y pondré vuestras ciudades en desierto, lo que le pasó, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Y a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvainaré espada en pos de vosotros. ¿Qué es lo que le ha pasado a los judíos desde el cautiverio romano en adelante? Todo esto les ha pasado a ellos. Después a las naciones donde iban eran perseguidos, después la Inquisición católica los persiguió, después los turcos, los árabes, todos, hermanos, los persiguieron. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra, noten, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra holgará sus sábados, todos los días que estuviere asolada, y vosotros en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus sábados. Todo el tiempo que estará asolada, holgará lo que no holgó en vuestros sábados mientras habitabais en ella. Y a los que quedaren de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida los perseguirá, y huirán como cuchillo, y caerán sin que nadie los persiga. Por eso los judíos caían de diferentes formas, y sufrían mucho, y tropezarán los unos con los otros, como si huyeran delante del cuchillo, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos.
y pereceréis entre las gentes, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Pero noten lo que ahora va a decir. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado con ellos en su contra, y los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Está profetizando una restauración. Y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra que había quedado desolada. Noten la última parte del versículo 42. Y haré memoria de la tierra. Desde ya vayan marcando eso con un lapicito, porque ya enseguida lo vamos a ver. Y haré memoria de la tierra, que la tierra estará desamparada de ellos, y holgará sus sábados, estando yerma a causa de ellos. Mas entre tanto, ¿qué va a pasar entre tanto? Por eso es que nos preguntaba el hermano Luis y otros hermanos, ¿y para qué Dios los ha mantenido vivos a los judíos? Porque se tenía que cumplir un propósito. Ellos durante ese tiempo tenían que someterse al castigo de Dios. Desde el año 70, desde la era cristiana, hasta nuestros días, hasta el año 1967, tuvieron que someterse al castigo de Dios en todas las naciones en donde estaban y a donde iban. Tenían que ser castigados. Dios los preservó para guardarlos en el tiempo del fin y hacer que ellos prediquen también el Evangelio, pero también los preservó para que lleven su castigo. O sea que cuando decimos, hermanos, que el pueblo judío es un pueblo castigado por Dios a lo largo de la historia, no lo estamos diciendo nosotros. Lo está diciendo Levítico 26:43. Noten bien lo que dice Levítico 26:43. Que la tierra estará desamparada de ellos y holgará sus sábados, estando yerma a causa de ellos. Mas entre tanto, ¿qué va a pasar? Mas entre tanto, se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis derechos, y tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos. Pero noten que se predice que aunque Dios los iba a castigar y les iba a dar con el látigo, no los iba a dejar de amar. Por eso dice el versículo 44 y 45. Y aún con todo esto, mientras ellos estén sometiendo al castigo, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Pero ¿cómo, Señor, si lo estás castigando? Lo has mandado a las tierras de sus enemigos. Están siendo castigados. Semejantes maldiciones que acabas de hablar en todo el capítulo 26. Y ahora me decís que lo mismo no lo va a desechar. Pero mientras tanto se tenían que someter al castigo de Dios. Entonces dice el versículo 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, noten que todavía no han vuelto a la tierra de Israel, todavía están en la tierra de sus enemigos, dice, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlo. Entonces, cuidado, hermanos, con andar hablando tonteras. Es verdad que el pueblo judío es un pueblo castigado, pero también es un pueblo preservado. También es un pueblo que Dios ama. Y cuidado, el hecho de que ya no sean iglesia no significa que los ha abandonado como nación. ¿Por qué? Porque hay un pacto, hermanos. Jehová ha jurado por sí mismo y ha hecho juramento con Abraham, ha hecho juramento con Isaac, ha hecho juramento con Jacob. ¿Y ustedes creen que Dios va a invalidar lo que él ha jurado? ¿Y que ahora Dios tiene que desecharlo porque yo no los quiera, los judíos? Hay pactos de por medio, comenzando con el pacto abrámico, ¿no? Esos declaradores, cuando ellos dejaron de ser una nación de Dios al pueblo de Dios disperso entre los gentiles. Lo que tú me estás diciendo es que ese pacto se trasladaría a la iglesia. Claro. Y no al judío de sangre.
Muy bien, pero el texto no me está diciendo eso. El texto claramente habla del aspecto político de Israel cuando ellos iban a estar cautivos en la tierra de sus enemigos. Y como esto habla de cautiverio, el último cautiverio que se da es el romano. El último cautiverio que se da es el romano. Y aquí está hablando de que aún así, cuando estén en tierra de sus enemigos, y estar en tierra de sus enemigos no se refiere a la iglesia cristiana, sino al Israel nación, al Israel raza y al Israel literal, porque fueron los únicos que estuvieron cautivos en la tierra de sus enemigos. No la iglesia. La iglesia no está en tierra de sus enemigos. La iglesia cristiana está en todo el mundo para ser luz en el mundo. Entonces, lean bien, y aquí está hablando todavía del cautiverio del Israel nacional, del Israel de raza, del Israel de sangre, cuando iba a estar todavía en la tierra de sus enemigos. ¿Se entiende eso, hermanos? Bien. Y aparte, porque hay un pacto abrámico, un pacto de Isaac y un pacto de Jacob, que Dios nunca lo va a invalidar. Y eso ya les voy a explicar. Eso es otra ciencia, hermanos, que después les voy a explicar, que Dios no va a invalidar su pacto abrámico. Nunca. Pero les voy a dejar con unos textos para que lo vayan masticando. Pero dice el versículo 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abandonaré para consumirlos. Por eso es que el pueblo judío es un pueblo maravillosamente preservado, porque lo dice acá, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová, yo no voy a invalidar mi pacto, aunque estén en tierra de sus enemigos. Y dice ahora, hermanos, versículo 45, antes me acordaré de ello. Hermano, esto es precioso lo que dice acá, y eso que recién me estoy internando en el tema, ¿no? Antes me acordaré de ellos. Y salto yo y digo, no, pero yo no los quiero a los judíos. Yo no quiero que Dios se acuerde de los judíos, porque yo no los quiero. Porque ellos tienen mucha plata, porque lo han crucificado a Cristo, porque se circuncidan, porque no me dejan entrar en la sinagoga. Como yo no los quiero, yo no quiero que Dios se acuerde de ellos. Y Dios me dice, pero ¿y quién sos vos? Ahora yo voy a invalidar mi pacto con ellos, porque vos no los quieras. Y esto tendrían que leer muchas otras naciones que no quieren a los judíos, ¿no? Y no le tengan bronca a los judíos, porque Dios tiene su trato con ellos. Y Dios los castiga como tiene que castigarlos, pero los ama como tiene que amarlos. Fíjense bien, versículo 45. Antes me acordaré de ellos. Y noten, por favor, noten. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de la gente para ser su Dios. Yo, Jehová. Punto. Se terminó. Bueno, habiendo dejado en claro esto, hermanos, sigamos con el estudio bíblico. Otra cosa que muestra que si bien Israel, hermanos, iba a estar esparcido entre las gentes, vamos a ver que nunca iba a dejar de ser nación. Hermanos, el hecho de que Israel, a partir del año 70, haya sido esparcido por todas las naciones del mundo, ¿eso significa que Israel iba a dejar de ser nación? No, hermanos, y aquí viene una ciencia. Les hago una pregunta. ¿A dónde están los asirios hoy en día? No están, el Señor los mandó a dormir. ¿Dónde están los babilonios? ¿Tienen algún compañero de facultad que sea babilonio? No. ¿Tienen algún compañero de la facultad que, ¿sabe que tengo un compañero moabita? Un medo, tengo un compañero medo, o tengo una compañera persa. No, hermanos. La mayoría de los imperios y de las naciones de aquellos tiempos llegaban hasta la tercera y cuarta generación y eran raídos de la tierra y se perdió su sangre. Se mezcló y se perdió. Ya no existe. Pero nadie ha podido hacer eso con los judíos. Los han matado, los han torturado, los han exterminado, los han odiado. Dios los castigó, pero Dios dijo, lo mismo siempre me acordaré de ellos y nunca los abandonaré ni nunca los abominaré para consumirlos. Nadie, hermanos, en la tierra ha podido consumir al pueblo judío en cumplimiento de la profecía de Levítico capítulo 26. Bien,
Pero ahora siguiendo con este tema, hermanos, y qué casualidad, alguien puede decir, hermanos, Hugo está acomodando los versículos. Bueno, digamos que yo lo estoy acomodando, pero ¿por qué se cumplen? ¿Por qué se cumplen, hermanos? Yo veo que hay gente que acomoda la Biblia a su parecer y aún así fallan en un montón de cosas. Pero ¿por qué se cumple tan bien? Bueno, les voy a mostrar que la Biblia dice que Israel nunca iba a dejar de ser nación, ya sea que estén esparcidos o que vuelvan a su tierra, nunca iban a dejar de ser nación literal. Vamos a Jeremías capítulo 31 y ahora sí prepárense porque ahora entramos en el tema. En Jeremías capítulo 31, dice el versículo 35 al 37. En Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 37, dice lo siguiente, hermanos, y dice así: Así ha dicho Jehová, y esto es palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y noten el verso 36, es importante el versículo 36, dice así: Si estas leyes faltaren, y yo pregunto, hermanos, ¿faltan estas leyes hoy en día? No, ustedes se levantan y sale el sol, se acuestan y se pone el sol. ¿Faltan las leyes de la lluvia? ¿Las leyes atmosféricas? No, nunca faltan. Puede haber cambio climático, puede haber calentamiento global, no nos interesa, pero las leyes de la climatología no faltan. Las leyes de los astros no faltan, permanecen inalterables porque son leyes físicas establecidas por Dios. Ahora noten, versículo 36. Si estas leyes faltaren delante de mí Jehová, entonces también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Y como esas leyes no faltan, Israel sigue siendo nación. Así lo mandes a la China. Los judíos son judíos de raza, de sangre, y como nación son judíos. Y son celosos de su raza. Ya sea que lo mandes a la China, o que los tengas en Israel, o que los mandes al polo, siempre van a ser raza y nación. Nada más que ahora, hermanos, Dios en el año 1948 los vuelve a su tierra. Los vuelve a su tierra, hermanos. Los vuelve a su tierra. Y dice el versículo 37, fíjense, hermanos: Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir. ¿Ustedes pueden medir el cielo para arriba? No, porque es infinito. El espacio, hermanos, se extiende y se extiende. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Y cuántos pecados ha cometido la nación de Israel contra Dios? Y Dios dice: si puedes medir arriba y puedes buscar abajo, yo los desecho. Ahí está, hagamos un trato, dice Dios. Y como nadie puede medir arriba y nadie puede buscar los abismos abajo, ni siquiera con las mejores máquinas para analizar el suelo y la geología, aún así no se tienen datos perfectos, hay cosas que están inexploradas y Dios no permite que se exploren. Entonces, como no se puede hacer esas dos cosas, Dios no los va a desechar. Por más que tú quieras que Dios los deseche, Dios nunca los va a desechar. Y prepárense, porque ya enseguida viene la de terror, ¿no? Ya les tengo preparada la de terror. Sigamos adelante, hermanos. Vamos a ver lo que le pasó a los judíos desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, hermanos. ¿Conocen la profecía del Valle de los Huesos Secos? Bueno, ustedes han leído muchas veces eso y nunca quizás han entendido lo que significa eso, ¿no? Bueno, vamos a Ezequiel capítulo 37. Y van a ver qué raro eso, qué raro, qué raro. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 11. Hermanos, antes del cautiverio romano en el año 70, los judíos estaban chochos y campantes en su tierra de Judea, de Palestina.
pero después estuvieron mal. Y recién desde el año 1948 están chochos y campantes. Y están tan chochos y campantes que dicen, aquí nos llegan a atacar, destruimos todo el mundo. Morimos nosotros y mueren todos. Y estamos re contentos. Aquí estamos chochos. Nos atacan y atacamos. Estamos tan fuertes que si nos atacan, atacamos y nos mandamos la de Sansón. Así que estamos chochos. Quieren atacar, ataquen, pero ya saben lo que le va a pasar. Estamos bien seguros. Nunca más nos van a hacer lo que nos han hecho. Presten atención. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 11. Y dice así: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. ¿Qué significará eso, no? Bueno, el contexto lo explica. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera, o sea, secos espiritualmente. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Hasta aquí el profeta no sabe qué significa todo esto. Versículo 4. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Hermanos, todo lo que yo he leído hasta el versículo 6 es, hermanos, cómo quedaron los judíos desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, cuando se produce el gran temblor y surge nuevamente el moderno Estado de Israel. Ah, Hugo, pero vos estás acomodando todo esto. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Versículo 8. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y díjome: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu. Y a ver si se dan cuenta, ustedes que ya están duchos estudiando estas clases bíblicas conmigo, a ver si se dan cuenta qué significa esto. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué estará significando eso, hermanos? Está significando la reunión de Israel por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios en su providencia comenzaba a traerlos a los judíos de los cuatro ángulos de la tierra, pero los iba a traer a su tierra. E iba a nacer el moderno Estado de Israel en esa tierra, de los cuatro ángulos de la tierra, porque el Espíritu de Jehová es el que mueve las providencias en todo el mundo. Y ustedes dirán: no, Hugo, no me cierra. Está bien, sigamos leyendo. Versículo 9. Bueno, versículo 10. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y hermanos, hoy en día en Israel son numerosos, son un ejército. ¿Sabían ustedes que el ejército de Israel está entre uno de los mejores del mundo? Hay algunos que dicen que es el cuarto en el mundo, y estuve buscando información, y hay otros que dicen que no, que es el tercero en el mundo capaz de afrontar todo lo que es la situación en Medio Oriente. Dice que es el tercero en el mundo capaz de afrontar las situaciones que en Medio Oriente se viven. Capaz que sea el número 50 si va a guerrear en el polo, porque ellos no saben pelear en el polo norte.
pero en esa zona está clasificado como que es el tercero en el mundo para pelear en esa zona. Es uno de los mejores del mundo, hermanos. Y yo estuve viendo, hermanos, todo lo que es el ejército de Israel, las armas que tienen. Ellos inventaron su propio arte marcial, ¿sabían ustedes? Que es el Krav Maga, que es un arte marcial inventado por los israelitas, que es un arte marcial que no es para competición, que no es para competir, que es un arte marcial callejero, que es antiterrorista. Israel es potencia, hermanos. Y noten, y aquí no está hablando de la primera resurrección, como dicen algunos, aquí se está refiriendo a la primera resurrección. No, hermano, no tiene nada que ver con la primera resurrección. El hecho de que hable de resurrección, de abrir los sepulcros, no necesariamente significa la primera resurrección. Hay que leer bien el contexto. Hasta aquí, hermanos, para mí particularmente tiene que ver con el surgimiento del moderno Estado de Israel en 1948. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer el contexto. El contexto vamos a ver si aprueba lo que yo estoy interpretando. Y aparte le dice que profetice para el futuro. Y yo le digo, pero Ezequiel, ¿cuándo se va a cumplir esto que vos has visto y que has profetizado? En algún momento se tiene que cumplir. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 12. A ver, ¿de qué será que habla? Versículo 12. Y dice así. Noten el versículo, hermanos, el 11 dice así. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos, ¿quiénes eran? Son la casa de Israel. Ellos, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo talados, hermano. Hermano, yo no les puedo explicar, yo tengo mucho material con respecto a esto y me ha costado mucho dinero conseguirlo, hermano. He quedado sin comprarme ropa por conseguir este material, me ha costado mucho dinero, hermanos. Pero hermanos, es impresionante lo que esta ciencia bíblica dice. Yo hago aquí un pequeño gráfico así a modo de... Esa es la línea de la historia. Nosotros tenemos el cautiverio romano en el año 70 después de Cristo. Y hermanos, en el año 1948 recién se crea el moderno Estado de Israel. Pero Luis, ¿cuándo fue la gran devastación y el exterminio nazi? ¿Entre qué años más o menos? La profesora de historia ahí, ¿entre qué años? Entre 39 y 45. Bueno, fíjense bien lo que yo les voy a mostrar. Ya venía gestándose, ¿no? Pero el dominio nazi fue específicamente, para redondear, desde 1939 hasta 1945. Ahora noten lo que yo les voy a enseñar. Volvamos a leer versículo 11. Versículo 11. Dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Hermanos, esta profecía tiene varias aplicaciones. Y cuando tiene varias aplicaciones, tenemos que saber interpretar. Hermanos, ellos acá fueron atacados con un gran exterminio en el año 70 después de Cristo. Entonces ellos, hermanos, como dice el versículo 11, los huesos de ellos se secaron en todo este periodo. Y cuando ya parecía que se iban a ir para arriba, decían, bueno, ojalá que ya se vaya terminando, están surgiendo los derechos humanos, la sociedad se está civilizando. Cuando ya parecía que iban a tener un poquito de respiro, se viene el otro gran exterminio, que fue el exterminio alemán. El exterminio alemán, hermanos, que fue el último exterminio mundial y terriblemente considerable y conocido por todo el mundo que se dio en la historia. Presten atención. Hasta aquí ellos estaban secando. Y cuando ya iban a levantar cabeza, surge el exterminio alemán. Y fíjense, en la última historia de los judíos, comienza con un terrible exterminio, y cuando ya parecían que iban a tomar
un respiro, viene el exterminio alemán y ellos dicen, con el exterminio alemán, ellos terminan diciendo, ya somos talados completamente, ya nunca más nos vamos a levantar. Exterminio, se secan los huesos y de pronto cuando ya iban a levantar cabeza viene el exterminio alemán y ahí dicen, no, ya con el exterminio alemán ya no levantamos más cabeza, ya somos del todo talados. Se comienzan a secar los huesos desde el año 70 y cuando ya levantan cabeza viene el exterminio alemán, no, ya no hay esperanza, dicen los judíos. Y eso está profetizado. El exterminio romano y el exterminio alemán con sus aliados, porque los alemanes estaban con los fascistas de Italia, ¿se acuerdan que Mussolini apoyaba a Hitler y toda esa historia? Bueno, eso está en el versículo 11, hermanos, fíjense. Pero surgió algo extraordinario que hizo temblar de miedo a todas las naciones. Versículo 11. Y díjome luego, hijo del hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y se secaron a lo largo de toda la historia, desde el año 70 después de Cristo. Y pereció nuestra esperanza, y toda la esperanza de ellos pereció a lo largo de la historia. Y cuando ya llega la época moderna, dicen, y somos del todo talados. ¿Y cuándo se cumplió esto que somos del todo talados? Hermanos, en el exterminio alemán. Y ahora noten, hermanos, lo que voy a leer en el versículo 12. Leemos el versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Hermano, dice, esto tiene que ver con la resurrección. Dicen algunos, no, porque cuando venga la resurrección, nosotros no vamos a la tierra de Israel, no vamos al cielo. Y encima en el cielo no hay ninguna tierra terrenal, hay tierra celestial. Y encima hay que vivir 1000 años allá. Claro, lean bien, hermanos, esta profecía porque es precioso lo que Dios por su Espíritu nos está mostrando. Vuelvo a leer el versículo 12. Sí. Claro, pero después del milenio, aquí no me menciona el periodo del milenio, que es un periodo intermedio. ¿Se entiende? Entonces, no lo podemos aplicar. Dios no se olvida de nada. Si no, Dios tendría que decir, abriré vuestros sepulcros, los llevaré al cielo, estaremos 1000 años, y después los traeré a la tierra de Israel. Pero no dice eso. Fíjense bien. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Está hablando de una resurrección moral, espiritual, hermanos, y no necesariamente tiene que ver con que ellos se van a hacer cristianos, no, porque eso ya lo voy a explicar enseguida. Versículo 13. Versículo 14 ahora. Noten, para que vean en el contexto cómo se explica sola la Escritura. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y noten, hermanos, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Qué interesante. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y efectivamente, nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual podemos hacer una mirada retrospectiva y decir, sí, Jehová lo hizo, como dice acá, lo hizo. Bueno, ahora leemos el versículo 21. El versículo 21 dice, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. Y noten, hermanos, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Hermanos, otra cosa que les quiero explicar. Fíjense acá en el pizarrón, hermanos. Si yo retrocedo en la línea de la historia, hubo un cautiverio anterior. ¿Cómo se llamaba ese cautiverio?
El cautiverio babilónico, hermanos, el cautiverio babilónico que fue dado en el año 586 antes de Cristo. Y aquí, cuando escribe Ezequiel, estaban en el cautiverio babilónico, pero no se aplica al cautiverio babilónico, porque la gente dice, Hugo, esto se aplica al cautiverio babilónico, y yo te demuestro que no. Te demuestro que sí, se está refiriendo en parte al cautiverio babilónico, pero para mí también se aplica al cautiverio romano, y te voy a explicar por qué. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 586 a.C., fueron llevados a un solo lugar, a una sola nación y a un solo punto geográfico. Pero en el cautiverio romano no. Dice Lucas 21:24 que serán llevados cautivos a todas las naciones, no a una. Y cuando aquí está hablando de la restauración de Israel, está hablando de que iban a volver de un cautiverio de todas las razones. Por lo tanto, no se puede aplicar al cautiverio babilónico, sino al segundo cautiverio y último, que fue el cautiverio romano, hermanos. Entonces dice el versículo número 21, hermanos. Por favor, estudien bien este tema. Versículo 21. Y les dirás al pueblo de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, no dice de Babilonia, de todas partes, no de Babilonia, sino de todas partes, y los traeré a su tierra, hermanos. A su tierra. Y si alguien viene, si alguien me quiere debatir y me dicen, no, Hugo, vos estás inventando, entonces yo le digo, ¿y qué clase de invento es ese que concuerda exacta y perfectamente con el cumplimiento que nosotros hemos verificado en la historia? La Biblia se va a prestar para que yo invente y va a coincidir perfectamente bien con lo que yo estoy inventando. No, hermanos, no. Sigue diciendo, fíjense, versículo 22. Versículo 22. Y noten lo que dice el versículo 22, hermano. ¿Qué otra casualidad más? ¿Otro invento de Hugo Ortiz? A mí me critican muchas personas, ¿no? Y a mí me duele eso. Pero ninguno de los que me ha criticado nunca lo he visto enseñando ciencia en Biblia. Y ninguno lo he visto que me pueda demostrar que lo que yo creo está equivocado. Y a mí me duele eso, hermanos. A mí me duele. Me duele mucho, porque al final el tonto que es criticado te presenta todo con Biblia. Y los que me critican, ninguno me presenta nada, nada, solamente críticas. Y a mí me duele eso, hermanos. Yo también tengo sentimientos, a mí también me duele. Versículo 22. Y noten, hermanos, y les haré una nación en la tierra. ¡Qué casualidad que eso se ha cumplido, hermanos! Y les haré una nación en la tierra. ¿A dónde, pregunto yo? ¿En la India? ¿En el Polo Norte? No, en los montes de Israel. Y no me van a decir que esto se refiere a la iglesia, hermanos. ¿Dónde la iglesia tiene montes? En los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Porque antes, aquí está hablando, aquí, hermano, es muy profundo este texto. Aquí está hablando cuando próximamente en el tiempo del fin se convertirán a Cristo y tendrán un solo rey que es Cristo. Y no serán más dos naciones, porque antes era el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Ahora ya no. ¿Ustedes ven ahora que en Israel hay un reino del norte y un reino del sur? No, están todos juntitos. Ya no son más dos naciones. Fíjense, hermanos queridos, versículo 25. Ay, hermanos, el versículo 25, yo me gozo, hermanos, en el versículo 25 es hermoso esto. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Hermano, ¿cuál es la tierra que Dios le ha dado a su siervo Jacob? Qué casualidad que esto también se ha cumplido. Otro invento de Hugo Ortiz. El tontito de Hugo Ortiz está predicando y es otro invento más que se ha cumplido. Ahí están viviendo. Ahora los israelitas están viviendo en la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Entonces, para esos hermanos que dicen, no, la Biblia no habla nada de los judíos. ¿Se acuerdan que yo les decía?
Ya vamos a ver si no habla nada. Y ya van a ver cuando hablemos de predestinación. Y ya van a ver cuando hablemos de los ovnis y la Biblia. Y ya van a ver cuando hablemos del santuario. Y ya van a ver cuando hablemos de las manifestaciones satánicas. Y ya van a ver cuando hablemos del espiritismo moderno. Y yo les voy a contar muchas cositas que yo me las guardo para mí, pero que después se las voy a estar contando. Y ya van a ver cuando estudiemos la divinidad de Cristo, la inmortalidad del alma, cuando estudiemos los métodos de interpretación bíblica, el resto de las profecías bíblicas. Cuando estudiemos, ¿alguna vez se han preguntado cómo va a ser la tierra nueva? Algún día les voy a dar un estudio de profundidad. Yo lloro, hermanos, cuando leo eso. Ya van a ver cuando les enseñe cómo va a ser la tierra nueva y las cosas que Dios les va a permitir a ustedes hacer en el cielo y en la tierra nueva, cuando la tierra nueva sea glorificada. Ya van a ver, hermanos, todas las cosas que vamos a estudiar. Pero ahora, volvamos al versículo 25, hermanos. Dice así: y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David les será príncipe para siempre. Aquí cuando habla de David es un símbolo de Cristo, que ya en el tiempo del fin, cuando nos vayamos acercando al tiempo del fin, muchos judíos se convertirán a Cristo. Pero eso lo vamos a dejar para el último, en un tema que se llama la conversión de los judíos en el tiempo del fin, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? Hermano, es hermoso esto, es hermoso lo que yo estoy estudiando. Y yo no sé cómo hay gente que dice: no, ¿para qué van a estudiar la Biblia? ¿Para qué van a estudiar profecía? Eso es fanatismo. Eso es fanatismo. No, hablemos del amor. Claro que hay que hablar del amor, hermanos. Pero a mí me gusta conocer el amor de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios, la doctrina de Dios, el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, la forma de pensar de Dios. A mí me gusta conocer todo, no solo el amor. Yo estudio todo lo que tiene que ver con Dios, absolutamente todo. Y el cristiano perfecto debe saber manejar todas esas cosas. Sigamos leyendo, hermanos queridos. Estoy copado con esto. Isaías capítulo 43, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 43, versículos 5 y 6. ¿Qué pasó en el año 1948? Qué raro estos versículos, qué casualidad que la Biblia habla de esto. Otra casualidad más que el hermano Hugo Ortiz predica. Isaías capítulo 43, versículo número 5 y 6 dice así. En Isaías capítulo 43, versículos 5 y 6, noten, hermanos, noten. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al aquilón: da acá. Y al mediodía, o sea al sur, no detengas tu mano. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Y está hablando de la restauración del pueblo de Israel. Ahora, hermanos, hay algunos que dicen: no, esto se refiere cuando vengan los ángeles del cielo y nos recojan a todos y nos lleven. Sí, también tiene esa aplicación, pero no nos olvidemos que en primer lugar, siempre en la Biblia, hermanos, el centro de toda profecía ha sido Israel. Siempre el centro de toda profecía bíblica ha sido Israel. Y hermanos, yo me siento contento que ustedes estén acá estudiando. Yo sé que es aburrido estudiar esto, porque hay que ver versículos y versículos y versículos. Pero hermanos, si no los vemos, ustedes no van a saber cómo fundamentar. No van a tener idea. Y ustedes, el día de mañana, hermanos, van a poder amar a Jesús con toda su alma. ¿Saben qué lindo que es, hermanos, acostarse a la noche y acostarse en paz sabiendo que tú conoces a tu Dios, que tú tienes en claro quién es tu Dios y que lo amas y que conoces sus planes y que conoces sus profecías? Yo cuando me levanto cada día, hermanos, a pesar de que tengo muchas pruebas y tentaciones todos los días, como ustedes las tienen, porque todos tenemos problemas, yo me levanto feliz al saber que conozco el plan de mi Dios, que conozco cómo piensa mi Dios y que conozco cómo me ama mi Dios.
¿Saben qué lindo que es caminar por la calle y saber que yo conozco los planes que Dios tiene para su iglesia, para la nación de Israel y para todas las naciones y para todo el mundo? Qué hermoso que es eso, caminar por la calle y saber que yo conozco a mi Dios en todos los aspectos. Ojalá que la experiencia de ustedes, hermanos, pueda ser verdaderamente una experiencia rica en ese aspecto, hermanos. Aquí está hablando de la restauración de Israel. Y si leen todo el capítulo, hermanos, van a ver que Dios está profetizando y que trae mensajes escondidos para el tiempo del fin. Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12. Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12. En el profeta Isaías capítulo 11 y versículos 11 y 12 dice así. Presten atención, chicos. Dice así. ¿Qué otro versículo raro que nadie nunca me lo ha podido explicar a mí, no? Dice así. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, o sea, en el tiempo del fin, siempre cuando dice en aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo del fin, que Jehová volverá a poner otra vez, o por segunda vez, hermanos, presten atención los que le voy a explicar. Hermanos, ¿se acuerdan cuando fue el cautiverio babilónico en el año 586 a.C.? ¿Hubo restauración de ese cautiverio babilónico? Sí. ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo de qué nación? En el tiempo de la nación de los persas. Ciro, el persa, dio la orden de que todos los judíos vuelvan a Jerusalén y restauren Jerusalén. O sea que los medos y los persas fueron los que solucionaron el problema del cautiverio babilónico y les permitieron volver de Babilonia a Jerusalén. Esa fue la primera vez que Dios recogió su pueblo para traerlo a Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿cuál es el segundo cautiverio? El romano. Y si Dios restaura este segundo cautiverio, ¿va a ser primera vez o segunda vez? Segunda vez. Y noten qué raro lo que dice el tontito de Hugo Ortiz. Vamos a leer versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, o sea en el tiempo del fin, que Jehová volverá a poner otra vez, o por segunda vez, hermanos, su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas en Asur y de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Amad y de todas las islas del mar, a donde fueron llevados cautivos los judíos en el cautiverio romano. Y levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra, hermanos. De manera que esto no se puede referir al cautiverio asirio en el año 722 a.C., porque cuando estuvieron en el cautiverio asirio solamente estuvieron cautivos en Asiria. Tampoco se puede referir al cautiverio babilónico, porque cuando estuvieron ahí solamente estuvieron en Babilonia. Pero aquí dice que los va a traer de Egipto, de Partia, de Etiopía, de Persia, de Caldea, de Amad y de todas las islas del mar. Y encima termina diciendo el versículo 2 en la última parte, que reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra, norte, sur, este y oeste. Por eso es que se está aplicando a la restauración del Estado de Israel después del cautiverio romano, como dice Lucas 21:24, que ahí se fueron a todas las naciones. Por eso dice Jehová, por segunda vez Él tornará a recobrar su residuo, su pueblo, para traerlo a su tierra, hermanos. ¿Ven la ciencia profunda que hay acá? Bien, hermanos. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al 28. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al 28. Noten cómo volvieron a su tierra, hermanos. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37,
versículo 21 al 28. Y noten lo que dice ahí, hermanos. Presten atención. Y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, noten, de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y les haré una nación en la tierra. Qué hermoso, hermanos. En los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Aquí ya está hablando, hermanos, de la segunda fase que ya les explico. Y mi siervo David, o sea Cristo, símbolo de Cristo, mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos. Esto ya le voy a explicar qué significa. Y mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré. Noten, hermanos, y los asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. ¿Qué significa eso, hermanos? Con respecto a Israel, todo lo que yo les vengo enseñando ahora, tienen que pasar dos cosas, hermanos. Disculpen si para este lado les doy la espalda. Tienen que pasar dos cosas. Primero, Dios tiene que volverlo a Israel a su tierra para que vuelvan a ser una nación, para que se multipliquen, para que vuelvan a ser una nación. Y segundo, le es mejor para Dios en cuestión de estrategia, y no sé por qué, pero solo sé que le es mejor, reunirlos a todo su pueblo ahí, para que en el último tiempo sean reconocidos como escogidos de Dios y que Dios no los ha desechado. Entonces, dos cosas. Primero, Dios tiene que volver a Israel a su tierra, y segundo, para que ahí sea el mejor campo donde Dios pueda enviar cristianos que les prediquen y ellos reciban también ahí la lluvia tardía. Vuelvo a repetir, Dios tiene que volver a Israel a su tierra para que ahí reciban la lluvia tardía, hermanos. Y ahí viene esta profecía que les voy a mostrar. Mateo capítulo 10. Vamos rapidito. En Mateo capítulo 10, y ahora van a entender un poquito más la escritura, que a veces leen y nadie entiende lo que significa esto. En Mateo capítulo 10 dice, hermanos, el versículo 21 al 23. A ver si se dan cuenta, y ahora por fin le van encontrando un poquito más de sentido a estos versículos. Mateo capítulo 10, versículo 21 al 23 dice lo siguiente. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, dice, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Y noten lo que dice el versículo 23. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, noten, hermanos, de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, noten, hermanos, las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Hermanos, ¿qué significa esto? Que Israel para ese tiempo, y está hablando de la lluvia tardía, cuando los cristianos vayan con lluvia tardía ahí y prediquen a los israelitas, y los israelitas muchos se conviertan y reciban la lluvia tardía, Dios dice algo: no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel, que los acontecimientos se van a ir dando rápidos, va a finalizar el tiempo de gracia y va a venir Cristo.
Entonces, hermanos, esto no se puede referir al primer tiempo de la era cristiana, o sea, no se puede referir a la primera centuria. ¿Por qué? Porque, hermanos, con la lluvia temprana se han recorrido todas las ciudades de Israel y no ha venido el Hijo del Hombre. Pero aquí Cristo está profetizando que para el tiempo del fin, cuando se conviertan a Cristo y David le sea ya por rey a todos ellos, a la mayoría de ellos, no terminarán de recorrer las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre, y no van a terminar de recorrer, porque vamos a recibir la lluvia tardía, y digamos que Bernardo se va a Israel, Dios lo manda a Israel a predicar, o a Aldito, no sé, o a Luis, que vaya Luis a predicar en Israel ahí, entonces va a predicar él con lluvia tardía. Hermanos, va a ser tan rápido el acontecimiento de la lluvia tardía que no va a terminar de recorrer, porque el tiempo de la lluvia tardía va a ser rápido, se le va a terminar a Luis el tiempo de gracia y no la va a terminar de recorrer, y ya lo van a perseguir, lo van a meter preso, se va a tener que esconder, va a finalizar el tiempo de gracia, caen las plagas y va a venir el Hijo del Hombre. No va a terminar de recorrer las ciudades de Israel. Y uno dice, ¿qué tienen que ver acá las ciudades de Israel? Dice Cristo que las ciudades de Israel entonces van a estar edificadas, las ciudades de Israel, cuando venga Cristo. ¿Se van dando cuenta, hermanos, a lo que se está refiriendo Cristo? Que Israel va a ser restaurado, y segundo, que muchos judíos van a recibir la lluvia tardía. Sí. Podemos decir proféticamente que pase lo que pase, Israel no va a ser. No, ese es otro tema, que yo, ni yo me quiero meter todavía ahí, porque cuidado, todo lo que yo les vengo predicando es mientras hay gracia. Yo después tendría que contarte lo que va a pasar con Israel y con los judíos que no quisieron aceptar a Cristo en la lluvia tardía, y cuando finalice la gracia en Israel, que ese es otro tema que ni yo me quiero meter todavía en eso, pero después les voy a explicar eso. Después vamos a hablar de ese tema. Ahora, hermanos, sigamos leyendo porque tenemos que terminar esto. Jeremías capítulo 16, versículo 14 y 15. En Jeremías capítulo 16, versículo 14 y 15, dice otro versículo misterioso. Jeremías capítulo 16, versículo número 14 y 15 dice así, presten atención. Empero he aquí, vienen días, dice Jehová, que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón, del norte, y, hay una conjunción copulativa, ahí dice, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y volverélos a su tierra, la cual di a sus padres. Hermanos, esto se está refiriendo al cautiverio babilónico, pero en sentido profundo se refiere también a la restauración del cautiverio romano, porque dice, no tan solamente los voy a traer de Babilonia, que queda al norte, sino y de todas las tierras a donde los esparcí, y los traeré a su tierra. Por lo tanto, aquí hay profecías mezcladas, que tenemos que saber discernir y desglosar para saber qué aplicación tienen. ¿Qué aplicación tienen? Entonces, en todos los versículos que les estoy mostrando se habla de los judíos y se habla de una restauración, hermanos, de los judíos. Y eso, hermanos, que ya van a ver lo que les voy a seguir enseñando. Y es más, ya llega un momento en que hasta yo me canso, hermano. Tengo así un alto de apuntes, hermanos, que no sé en qué tiempo los voy a leer. Porque un teólogo descubrió una cosita, otro descubrió otra cosita, el otro ha descubierto otra, y yo por mi lado, en mis investigaciones personales con oración, usando, hermano, el interlineal de griego y el hebreo y la concordancia, hermano, ¿saben lo que es ponerse a buscar y orar, buscar por mí mismo sin leer ningún libro y decirle, Señor, por favor, muéstrame? Y vamos descubriendo, pero hasta yo ya me canso y ya la quiero cortar y ya quiero dejar de hablar con Israel y retomar lo que tiene que ver con Daniel 11. Porque al final parece que no terminamos más. Dice así, hermanos, otra cosa. Vamos a Ezequiel capítulo 38, versículo 14. En Ezequiel capítulo 38,
Dice el versículo 14, hermanos. Dice así. Bueno, aquí se refiere de otra, esta es la profecía de Gog y Magog, que habla del norte, ¿sí? Y en el norte hoy en día, en la zona de Gog y Magog, está Rusia. Pero también, hermanos, en el norte está Irán, y está Líbano, y está Siria. Todos los del norte, que estarían apoyando también a Rusia, que sería Gog y Magog. ¿Saben ustedes que Rusia aborrece a Israel? Pero es hipócrita con Israel. Pero Rusia siempre no lo ha querido a Israel. Y acá se profetiza para el tiempo del fin que Israel, que eso es lo que nos preguntaba Luis, Rusia, Irán, Siria, Líbano, van a atacar a Israel. Nada más, eso nada más, ahí nada más. Sigamos con la profecía. En Ezequiel 38, hermanos, dice el versículo 14. Dice así: por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Bueno, esto se aplica, hermanos, también tiene una aplicación después del milenio. Después del milenio. Pero también tiene una aplicación antes, y da la zona. El nombre de la zona es Gog y Magog. Y da la zona para que entendamos que tiene una doble aplicación, después del milenio y antes del milenio. Y antes del milenio, hermanos, la zona de Gog y Magog es la zona de Rusia, y lo que también sería la zona de los países que antes integraban la Unión Soviética, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son países también musulmanes, algunos de ellos, ¿sí? Bien. Entonces se profetiza un ataque del norte, y dice el versículo 16, ¿sí? Rusia. Los yanquis, ¿sí? Bueno. Dice ahora el versículo 16, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y esto será al cabo de los días, o sea, en el fin del tiempo, y te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea que para ese tiempo Israel, hermanos, va a estar habitando su tierra. Versículos 18 y 19. Y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor Jehová, que subirá mi ira y mi enojo. Versículo 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y leemos hasta el 23. Que los peces de la mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra, o sea que va a haber mucha gente viva, hermanos, temblarán a mi presencia. Y se arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, hablando de la segunda venida de Cristo. Pero antes habrá guerra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor Jehová, la espada de cada cual será contra su hermano. Versículo 22, y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchas gentes y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, esta profecía tiene que ver con otro tema que ahora ustedes ni van a entender lo que significa esto. Solamente les digo una cosa, se profetiza un ataque contra Israel de las naciones del norte para el tiempo del fin, que ahí es donde se ensambla Daniel 11 cuando dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Pero cuando noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, significa porque todo el ejército de los aliados estarán en esa zona del conflicto. O sea que las noticias del oriente y del norte significa que aterrorizarán a todos los ejércitos aliados que están en Medio Oriente y a las naciones respectivas que ellos representan. ¿Se entiende eso, hermanos? Bien. Pero el versículo que yo le acabo de leer es simplemente para dejar en claro que para ese tiempo, hermanos,
Israel va a estar habitada, estará en su tierra. Ahora, Ezequiel capítulo 39, versículo 25 al 29. Ezequiel capítulo 39, versículo 25 al 29. ¿Sí? Leamos, hermanos, desde el 22. Rapidito, hermanos, desde el 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, hablando del cautiverio romano, hermanos, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo, lo mismo que dice Lucas 21:24, y caerán todos a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Versículo 24, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro, pero no significa que lo ha desechado. Versículo 25, por tanto así ha dicho el Señor Jehová, y noten, hermanos, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo monte. Está celando su tierra para que vuelvan a su tierra, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaren en su tierra seguramente, o sea, como potencia bélica, y no habrá quien los espante. Perdón, yo he leído mal. ¿Cómo dice ahí? Y celaré por mi santo nombre, perdón. Bueno, no importa, lo mismo ya les muestro en Joel 2, que dice que va a celar su tierra. Cuando él cela su santo nombre, en el contexto está hablando de que los trae a su tierra, y Joel 2 dice, perdonaré su pecado, celaré mi tierra y perdonaré su pecado, que ya lo vemos eso enseguida en Joel capítulo 2. Ahora noten, noten el versículo 26, la última parte. Cuando habitaren seguramente en su tierra y no habrá quien los espante. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Quién lo espanta a Israel? ¿Israel le tiene miedo a alguien de ahí? No, es más, dice, a ver si atacamos ahora a Irán. Ataquemos ahora, dice, los destruyamos ahora que están en proceso de generar armas nucleares. Ellos no se espantan. Israel está seguro en su tierra y no se espantan por nada, hermanos. Nadie los espanta, Israel. Son potencia nuclear. Y dice el versículo 27. Noten lo que dice el versículo 27. Y no habrá quien los espante. Yo pregunto, pero ¿cuándo pasó eso? Para que más o menos yo ubique el tiempo de la profecía. Versículo 27. Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. Versículo 29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová, haciendo hincapié finalmente en la conversión de los judíos en el tiempo del fin con la lluvia tardía. Entonces, hermanos, ¿queda claro eso? Bueno, y vamos a ver, hermanos, Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8. Está bien este reloj, ¿verdad, María José? Bueno, tengan paciencia, hermanos, yo estoy tratando de seguir el horario, ya queda poco tiempo. Los veo morados a algunos de ustedes de acá, pero ya vamos a terminar. No tomen aire y ya vamos terminando. Es una sola vez que vienen los chicos, la mayoría vienen el viernes nada más, porque otras veces no pueden, entonces tengan un poquito de paciencia. Ahora, ¿qué opinan de esto que voy a leer? Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Perdón, capítulo 8. Qué raro esto. Yo quiero que ustedes me expliquen esto. Zacarías capítulo 8. Versículo 4 al 8. ¿Qué significará esto? No sé, a ver que Emilio me explique. No sé.
Noten, Zacarías capítulo 8, versículo 4 al 8. ¿Qué significará esto? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Así dice Jehová de los ejércitos. Y había mucha gente que decía: nunca, nunca más los judíos van a habitar Jerusalén. Eso es imposible que ocurra. Incluso hay documentos en la enciclopedia británica de gente que ha escrito, filósofos alemanes, que decían: nunca más Israel va a recuperar su tierra. Es muy difícil. Muy difícil. Y dice el versículo 6: así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será dificultoso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y traerélos, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, con verdad y con justicia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchos judíos hoy en día están los judíos mesiánicos, los judíos israelitas del nuevo pacto, los judíos, hay un movimiento en América que se llama Judíos por Cristo, hay judíos adventistas, hay un montón de judíos, hermanos, en Israel y en todo el mundo que creen en Cristo. Y hay otros que en secreto creen en Cristo y ustedes no saben. ¿Qué ustedes creen que son los únicos que creen en Cristo y que los judíos son tontos? ¿En serio, hermanos? ¿Qué ustedes creen que los judíos son tontos? No, hermanos. Y ya les voy a mostrar que no son tontos. Ahora les muestro que no son tontos. Pero noten, aquí habla, hermanos, de la profecía que tiene que ver cuando Jerusalén sería habitada. Y noten lo que va a pasar en el tiempo del fin, después del año 1948 y 1967. Versículo, ¿qué va a pasar cuando descienda la lluvia tardía? Versículo 20 al 23. Y noten que habla de habitar Jerusalén. Y aquí en el capítulo 8 de Zacarías hay profecías mezcladas. Hay que saber desglosar eso, hermanos. Y dice el versículo 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una a la otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y noten lo que va a pasar en el tiempo del fin, cuando los israelitas judíos literales reciban la lluvia tardía. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Esto no se puede referir, hay algunos que dicen esto se refiere a la tierra nueva. ¿Y qué? Cuando haya la tierra nueva van a venir a orar a Dios en Jerusalén. ¿Que va a haber oración? ¿Que ustedes cuando estén en la tierra nueva van a tener que implorarle a Dios para que los bendiga? ¿Va a ver que, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, dame bendición? ¿Así vamos a decir en la tierra nueva? No. No, ¿verdad? Pero aquí habla de implorar cuando la oración todavía está en vigencia. Versículo 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a orar, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá, cuando reciban la lluvia tardía, hermanos, que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falta de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. No, la Biblia no habla nada de los judíos. Ellos se van a perder, Dios los ha olvidado, no van a recibir la lluvia tardía. Sí, no, que no sea difícil, ¿no? Es decir, si Dios todavía los estima y tiene un plan, entonces ellos de ninguna manera nos van a perseguir en el tiempo del fin.
Bueno, no se sabe, porque hay muchos que no se van a convertir. Los que se conviertan, no. Bueno, pero la nación de Israel, que es restaurada, como dice ahí, no puede ser que nos va a perseguir al pueblo de Dios. Está difuso, nadie sabe, porque yo te puedo decir que va a haber políticos que van a estar convertidos a Cristo y políticos que no, políticos que sí, políticos que no. Para esa época, Israel se convierte, es decir, como nación no va a apostatar. No, cuidado. Yo hablo de que en el año 1948 toda la nación de Israel fue restaurada políticamente y nacionalmente. Y en la lluvia tardía, la mayoría se convierte, no todos, la mayoría. Dentro de esa mayoría, hermanos, no va a faltar que el que no esté convertido se cae de maduro que te va a perseguir. Capaz que tu vecino que no se convierte te pone una pistola en la cabeza y te persigue, ¿sí? No englobemos todo. El que no esté convertido, persigue. El que no esté convertido, capaz que sea tu vecino, se va a poner ahí una cachiporra y va a venir y te va a pegar. Entonces... Bien, entonces hermanos, ¿y con qué quiero terminar? ¿Con qué quiero terminar, hermanos? Les voy a mostrar cómo Dios no ha desechado a los judíos. Si bien es cierto, ya me cansé de mostrarles. Y con eso ya terminamos, cosa que vuelvan a su color normal, porque lo veo que ya están morados y con sueño. Les muestro, hermanos, que los judíos no han sido desechados por Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 3 versículo 1 al 4, ya vamos redondeando, así que leamos rápido. Romanos capítulo 3 versículo 1 al 4, noten lo que dice Dios hablando de los judíos literales de raza. La Biblia se cansa de hablar de los judíos literales de raza. Romanos capítulo 3 versículo 1 al 4. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué ventaja tiene el judío, hermanos? ¿Los judíos tienen algo más o tienen ventajas? Sí, leamos. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué le aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. A ellos sí le aprovecha la circuncisión y sí les aprovecha el ser judíos como raza. Noten, mucho en todas maneras. Primero, dice Pablo, ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada a ellos. No hay nadie, hermanos, que entienda mejor el griego, el hebreo y el arameo como ellos. Qué bueno que ellos no están en la iglesia católica, pero ¿por qué no son cristianos católicos? ¿O por qué no son cristianos evangélicos? ¿O por qué no son cristianos adventistas? ¿Y por qué, hermano, ellos no entienden el lío que andan las iglesias cristianas? Tampoco entienden las dispensaciones, pero el Antiguo Testamento le fue confiado a ellos. El Nuevo Testamento explica el Antiguo, pero el Antiguo le fue confiado a ellos. Ellos tienen una gran ventaja, su raza, el ser judío, la circuncisión, y a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Por eso es que en el tiempo del fin, hermanos, ellos son los que mejores van a saber explicar las Escrituras, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Sigue diciendo, sigue diciendo, hermanos, el versículo 3. Pues qué si algunos, no dice que todos, hermanos. Hay gente que dice, todos los judíos no sirven. Mentira, hermanos, solamente algunos. Y bueno, yo no lo conozco, y bueno, vos no lo conoces, pero no significa que no haya judíos fieles que crean en Cristo y que sean temerosos de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Ahora lean, hermanos, en el mismo capítulo, versículo 29 al 31. En el mismo capítulo, versículo 29 al 31. Y dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión.
luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera antes establecemos la ley. O sea que hay que guardar los 10 mandamientos, tanto el judío como el gentil, una vez que se convierte. Y por otro lado, me está hablando de la situación de los judíos. Y dice que ellos tienen ventajas. Son judíos, son circuncidados, le ha sido confiada la palabra de Dios, y no todos han caído, sino solamente algunos de ellos. Otro punto, Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, ya termino. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, chicos, yo también estoy cansado ya. Me duele la garganta también, pero vamos rapidito. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Presten atención a lo que dice el apóstol San Pablo acá. Verdad digo en Cristo. Yo pregunto, ¿qué verdad va a decir Pablo y que dice que esa verdad es en Cristo? Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Lo que él está diciendo es en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, y noten, de los cuales, de los israelitas es la adopción, de los israelitas es la gloria, de los israelitas es el pacto, de los israelitas es la data de la ley, de los israelitas es el culto, y de los israelitas es la promesa, hermanos. Que nosotros, de zapallos que somos, hemos entrado en el pacto de zapallos. Nosotros, hermanos, entramos de zapallos en el pacto, porque bueno, justo ellos están endurecidos un poco. Entonces, de zapallos y arañando, nosotros entramos en el culto de ellos, en las promesas de ellos, en el pacto de ellos, en el linaje de ellos, en todo de ellos. De zapallo, hermanos. Pero todo pertenece a ellos. Sí. La misión era que era solamente Israel, y todos debían convertirse a Israel. Israel debía ser la luz de las naciones, y los gentiles debían convertirse a Israel. Era para Israel. Todo lo que vos quieras, pero entramos de zapallo. Y lo dice Romanos 11, como ya te lo voy a mostrar. Ya te muestro eso. Hermano, no se sientan ofendidos. Dios levantó un pueblo que era Israel. Está bien que nosotros seamos Sí, pero secundario, para añadirlo a este pueblo. Y dice, ustedes que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, lo dice Efesios capítulo 2. Pero no somos otro pueblo, nosotros somos los que estamos alejados de la ciudadanía de Israel y tenemos que acercarnos a ellos, porque a ellos les pertenece. Aquí no dice que de los gentiles es el culto, de los gentiles es la promesa, no. Y Dios le dijo a Abraham, claro, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero si no es en ti, no. Así que por más que nos duele, hermanos, y por más que pataleemos y lloremos, la salvación, dijo Cristo en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. ¿Han leído alguna vez ese texto? Vamos rapidito a Juan. Bueno, pero no leamos porque ya van a quedar fucsia de color así. Bueno, la salvación viene de los judíos y punto, se terminó. Los samaritanos decían, no, pero nosotros también adoramos en Samaria. No, le dijo Cristo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos, punto, se terminó, lo dijo Cristo. Bueno, sigamos adelante. Aquí María José me mira medio enojada, me va a hacer una demanda enseguida. Bueno, y ahora dice el versículo 5, hermanos, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Hasta Cristo fue judío, hermanos. Y ahora noten lo que dice, hermanos, el versículo 27 y 28. El versículo 27 y 28 de Romanos capítulo 9. Dice así, hermanos, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias solamente serán salvas, demostrando de que
No todos los israelitas se van a salvar, pero iba a haber un grupo de israelitas salvos. Versículo 28. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. El versículo 28 siempre se aplica a la lluvia tardía. Hasta la hermana Juay lo aplica a la lluvia tardía. Y habla que en el tiempo de la lluvia tardía, cuando Jehová haga palabra consumadora y abreviadora en justicia en la tierra, va a haber un grupo de israelitas que se salvarán. Ahora, Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4, rapidito, vamos terminando, hermanos, rapidito, ya queda 5 minutitos nomás, así ya cambian de color. Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4, a ver si Dios va a desechar a su pueblo. Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. Hermanos, yo por ahí reniego porque escucho algunos predicadores por ahí adventistas que parecen muy bíblicos. He escuchado temas, hermanos, ustedes también han escuchado, pero van y dicen que el rey del norte es el papado. ¿De dónde, hermanos? Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4 dice así: Oídme, casa de Jacob. No está hablando de los gentiles, está hablando de la casa de Jacob, y en el tiempo de Isaías, la casa de Jacob era literalmente el Israel de sangre, el Israel de raza y el Israel de nación. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, o sea, los de sangre, los que sois llevados desde la matriz, o sea, el israelita que nace israelita de vientre materno. Versículo 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y yo guardaré. Dios siempre iba a soportar a los israelitas, hermanos. Y para terminar, Romanos 11, que es el que les va a gustar a ustedes. Este sí les va a gustar. A Inés yo sé que le va a gustar este, a Elías también y a Emilio, que ellos quieren, chochean con los judíos. Bueno, en Romanos capítulo 11, fíjense bien porque con esto ya terminamos y nos vamos a la casa todos tranquilos. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando, hermanos? Bueno, ¿qué dice? Para que sepamos de quién viene hablando, Romanos capítulo 10, versículo 21 dice: Mas acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo fue Israel siempre, hermanos? Rebelde y contradictor. Entonces yo digo, como era rebelde y contradictor, ese pueblo no sirve. No sirve ese pueblo. Yo no lo quiero y Dios tampoco. Y noten lo que va a empezar a hablar Pablo ahora. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Sí, Dios los odia. Es un pueblo desechado. Dice Dios, en ninguna manera. ¿Quién se atreve a decir, cuidado con andar diciendo que Dios ha desechado a Israel? Dios dice, ¿quién te ha dicho a vos? En ninguna manera. Pero Señor, yo pensaba, en ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Y el versículo 2, hermanos, está hecho hasta para el que tiene poca inteligencia, y dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Y hermanos, ¿cómo le llama Dios al Israel literal? Su pueblo. Entonces, hermanos, les hago una pregunta. ¿Los judíos hoy en día son su pueblo? Sí. ¿Los ha desechado? No. Pero como no son iglesias, Dios está cumpliendo otro propósito con Israel. Pero son su pueblo y no los ha desechado. Así que no anden hablando macanas, hermanos. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció, lo conoció antes que al pueblo gentil, y fue escogido antes que el pueblo gentil. ¿O no sabéis qué dice Elías, de Elías la escritura? Cómo habla con Dios contra Israel y dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Elías le mete fichas al Señor, le dice, mirá, ninguno sirve, todos me persiguen, han matado a tus profetas, Señor, destruílos, estos no sirven para nada. Le mete púa Elías
al Señor contra Israel, lo invoca contra Israel, y fíjense, Señor, tus profetas han muerto y tus altares han destruido, y yo solito soy el único consagrado, yo soy el único verdadero y procuran matarme. Y Dios le va a mostrar a Elías que Dios no había desechado a su pueblo y que no todos eran malos. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, hay reliquias. En el tiempo de Pablo había reliquias por elección de gracia. Y así también a lo largo de toda la historia siempre ha habido una elección de judíos de reliquias que fueron elegidos por gracia. Versículo 6. El 5 nomás, el 5. Y ahora, hermanos, versículo 23 al 31. Versículo 23 al 31. Y agárrense bien con lo que dice acá. El versículo 23 al 31 dice así: y aun ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra naturaleza fuiste ingerido, hermano, nosotros somos antinaturales. Nosotros somos una planta antinatural de zapallo que el Señor ha venido y ha puesto en la verdadera planta natural. No seamos orgullosos, hermano, no nos creamos más. Nosotros decimos, los judíos no sirven. Y si vos sos una planta antinatural también. Vos sos un antinatural puesto en la planta de la verdadera oliva. No te ensoberbezcas. Y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuánto más estos, hermanos, si tú te salvas, cuánto más los judíos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, al Israel literal, hermanos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles dentro del Evangelio, o sea, que haya entrado a la iglesia la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto que haré con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Y noten, hermanos, esto, por favor, noten esto. Mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Les hago una pregunta, hermanos. Chicos, ¿los judíos hoy en día los ama Dios? Ustedes tienen que contestar: no, Hugo, Dios no los ama. Son muy amados por causas de Abraham, Isaac y Jacob. Y ya después les voy a explicar todo esto. No me quiero meter esto, pero ya después les voy a explicar todo lo que sigue de esto, hermanos. ¿Y qué significa eso de que Israel ha sido endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Eso después lo vamos a explicar. Hermano, el versículo 28. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. ¿Qué significa el verso 29? Que Dios ha hecho un pacto, y ya es irrevocable ese pacto que Dios se ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ya nadie lo puede anular. Versículo 30. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia concedido a ustedes para que sean iglesia, después en el tiempo del fin ellos también alcancen misericordia y se conviertan. ¿Se van dando cuenta, hermanos? Bueno, esto es hermoso. Como yo termino acá estos versículos. En las próximas clases les voy a explicar qué significa lo que acabamos de leer.
pero quiero dejar acá nomás este tema. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Si no hay alguna pregunta, entonces dejamos este estudio hasta acá y vamos a continuar mañana hablando de la restauración política y nacional de Israel, mostrando otros aspectos que no les había mostrado. Significa que los judíos, la mayoría de los judíos, ellos aman a Dios, van a temer a Dios, se van a volver unitarios. Hoy en día ya los judíos no adoran estatuas, no adoran a Baal, son muy temerosos de Jehová, pero todavía no congenian bien con el Evangelio, porque todavía no pueden entender quién es Cristo por causa del mal testimonio que damos nosotros. Pero en el tiempo del fin, por la misericordia concedida a nosotros, ellos también en el tiempo del fin alcanzarán misericordia y se convertirán, y todo Israel será salvo, con el judío de raza y el judío gentil espiritual que se ha convertido a Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? De todas maneras, eso lo vamos a explicar bien en las próximas clases subsiguientes. Si no hay más preguntas, hermanos, dejamos este estudio acá y que Dios los bendiga.